Bienvenidos a Cómete la sopa Kafka en el volumen 2 de Los genios no existen. Salinger, lo sentimos, pero eres otro más. Otro más de todos los que hacen cosas, escriben, pintan o lo que sea. Y vamos a... Es una continuación del vídeo anterior. Al vídeo anterior lo podéis ver aquí. Mola que... Y si no, pues seguid con este. Entonces, ¿cuál es la tesis que defendíamos en el vídeo anterior? Y de una manera un poco abstracta, en este vamos a dar ya algunos casos muy concretos que casi son pruebas o pruebas que afianzan un poco la tesis. La tesis es que nuestra sociedad es tremendamente individualista y le encanta coger iconos, coger gente y gente que va a ser el símbolo de todo ese movimiento que ya está ahí. Encumbrarla. ¿Y qué decimos nosotros? Que no son los individuos los que hacen esas cosas, sino que simplemente es en ellos en los que cristalizan y los que vehiculan algo que ya estaba previamente en la sociedad. Es la sociedad la que, en base a sus propias demandas y necesidades, la gente, vamos, no la sociedad como un ente abstracto, la que dice, esto me mola, esto es lo que yo quiero escuchar y esto es lo que me representa. Entonces, por eso las obras siempre son obras en su contexto y los genios son personas muy buenas en un contexto determinado. Un primer ejemplo para que veáis de qué estamos hablando. Hablamos en el primer vídeo de Salinger y el guardián entre el centeno. Hay dos películas que se han hecho hace muy pocos años. El primero es un documental que se llama así Salinger, ¿no? Del año 2013, que por cierto no lo veáis porque es un auténtico horror pestiño. Nosotros nos quedamos dormidísimos viendo ese documental y sobre todo lo que no nos gusta es justamente la mitificación que se hace del personaje de Salinger, ¿no? O sea, es verdad que Salinger se encerró en su cabaña, es verdad que no concedía entrevistas... Bueno, pero es verdad que el propio Salinger alimentó totalmente el mito haciendo eso, porque está claro que es lo que está buscando haciendo eso. No es un aislamiento real. Pero es que dan arcadas este formato de entrevistas de documental, le sale un señor ahí diciendo yo conocí a Salinger una tarde, ¿qué tal? Y aparece un señor haciendo ahí como fotografías del... un paparazzi sí, ahí. He conseguido sacar a Salinger cogiendo unas cartas. Es que es patético. Bueno, no vamos a hablar más de ese documental, porque es una puñetera porquería. Pero hay otra película, el año 2017, esta es muy actual, que se llama El Guardián, Rebelde entre el centeno. Rebelde entre el centeno. Rebel in the Rain. Y en esta película se ve muy claro esa mitificación, ¿no? Cómo hemos puesto a Salinger, después de 60 o 70 años, en un pedazo de pedestal. Una cosa un poco absurda. Y hay una mitificación muy interesante. Bueno, la película es una especie como de biopic de Salinger, ¿no? Empieza sus años de formación en la universidad, donde él estudia pues creación literaria. Eso que aquí todavía no tenemos y ojalá tengamos algún día. Creación literaria en la universidad. Y ya hay una mitificación, ¿no? Ahí aparece ya un personaje lleno de talento, que es Salinger, que se la pela todo, porque tal... Y tiene al otro lado, pues tiene a un profesor que es brillante, magnífico, lo sabe todo, va a ser su papá en realidad, y es muy exigente, y le dice, chico, tendrás que trabajar mucho para conseguir mis favores, y nada, casi se enamoran los dos, no llegan a hacerlo, pero... Esa es solamente una de las mitificaciones, porque hay muchas más en la película, ¿verdad? Sí. Llega a ser un poco absurdo. Sí, es la mitificación también del trabajo literario, ese rollo continuo frente a la máquina de escribir, fuera ahí... De pegarse, sí. Esto no vale, siguiente, el papel en blanco... No sé cómo afrontar, en fin, todos esos miedos que son... una construcción al final. Y hay una última mitificación que vas a decirla tú, si quieres la decimos en medias. No, dale tú. Es que es la prueba definitiva. Es la prueba definitiva. Y es esa cosa de que el autor es alguien que está trabajando solo en su casa, tiene las ideas maravillosas que le vienen directamente desde Dios, pasando por la coronilla, y le entra hasta el bolígrafo, y es como las musas le hacen hacer los textos, ¿no? Y por supuesto ese trabajo es inviolable y nadie lo puede cambiar ni un poquito. Sí. Eso aparece mucho en la película. Sí.
Hay un montón de escenas en las que Salinger va al New Yorker a publicar sus textos y le dicen que no, le exigen correcciones y él se niega a las correcciones porque él es el creador de esos textos y sabe lo que quiere transmitir y nadie va a hablar sobre él, ¿no? Es el genio que nos comunica directamente a nosotros. Nunca tocarás mis textos, sí. Pasarás por encima de mi cadáver. Eso es absolutamente falso. Es falso. Tenemos un ejemplo muy claro de un cuento que nos gusta mucho. Bueno, a mí no tanto. A mí sí. Un día perfecto para el pez plátano. Un día perfecto para el pez plátano. En inglés, pues como sea. Como sea, pero GoFish no tiene nada que ver. Banana fish. Es banana fish. Y bueno, este cuento que de verdad os aconsejamos que leáis porque es un buen ejemplo del tratamiento de los diálogos, bueno, yo qué sé. Sí. Hay algo también de lo niño. Sí, ahí hay muchas cosas de Salinger. Más claro, hay el gusto de Salinger por las niñas pequeñas, ¿no? Sí. Bueno, pero lo que os queríamos contar es un cuento corto de 5 o 6 páginas que tiene tres escenas y media. En realidad la más potente es la penúltima, ¿no? Una escena que sucede en la playa entre alguien muy parecido a Salinger. Sí, podemos decir. Podemos decir. Y una niña pequeñita. Sí. Están solos, tela. Sí. Y bueno, a lo que vamos, que hay una primera escena del cuento que en realidad no estaba en la primera versión que hizo Salinger. Eso es. Y que su editor le dijo, mete esto porque si no, no se entiende nada de lo que viene a continuación. Claro. Salinger fue allí al New Yorker, llevó su texto y le dijeron, mira, búscate la manera de que esto se entienda mejor. Y Salinger cogió todos sus textos y toda su genialidad y volvió a su casita y lo reescribió y le metió una escena que es un tercio del cuento. Y que funciona muy bien y es necesaria. A mí no me gusta tanto. En total, lo que queremos decir es que como en todas las artes, en la literatura también, es un trabajo de equipo. Y hay un editor ahí, y hay gente... Coger a Carver mismo. Claro. Carver uno se lee los cuentos de Carver escritos por Carver sin el manejo de su editor y eso no es Carver. No es Carver. Una cosa mucho más plana, exacto. Más realista. Más realista, sí. El editor yo creo que ha sido capaz de desnudar los textos de Carver lo suficiente como para que lo que nos llegue sea algo mucho más abstracto y mucho más moderno. Sí, hay una edición de Anagrama de sus cuentos... las primeras versiones de los cuentos de Carver, que si queréis seguir amando a Carver como la amamos nosotros, pues no lo leáis porque no merece mucho la pena. Ya el título es Principiantes y el título del libro original es ¿De qué hablamos cuando hablamos? ¿Cómo es el título? ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿Quieres decir algo de Kerouac al respecto de esto? Sí. La versión que leemos ahora de En el camino, de On the Road, no tiene nada que ver con el manuscrito que Kerouac llevaba de un lado a otro en los editores. Era una cosa seguida, sin párrafos, no estaba separada en capítulos, una prosa mucho más densa y... Pero densa hasta gráficamente, era un chorizo. Sí, eso es. No tenía ni en blanco. Eso es. De hecho, el propio Kerouac dice que la versión que se conoce de En el camino no le gustaba nada, no le satisfacía nada. De hecho, eso es muy interesante también, ¿no? Cómo nace la generación Beat y cómo En el camino llega a ser el libro icónico que es actualmente y lo mismo con la figura de Kerouac. La generación Beat nace como tal y existe como tal gracias a Ginsberg y gracias que era un listillo, sí. Sabía mucho de marketing es verdad. Y era un buen poeta. Me duele un poco decir esto, pero es cierto. Aullido mola un montón, pero Ginsberg se manejaba muy bien en ese mundo de los medios. Por lo menos mucho mejor que sus compañeros de generación, ¿no? Que Kerouac, desde luego. Kerouac escribió En el camino, On the Road, entre el año 48 y el 51 y se pasó casi 7 años o 6 años con el manuscrito de una editorial a otra y sin conseguir publicarlo de ninguna manera. Justo en el año 52, justo cuando él acaba de escribir su manuscrito, se publica un texto sobre la generación Beat que no tiene repercusión prácticamente ninguna. Es este texto de Holmes que habla también de la generación Beat y que se llama Go, que es relativamente semejante a On the Road, ¿no? Es como esa cosa de ir de un lado para otro. El caso es que cuando nace la generación Beat y por qué, Ginsberg en el año 56 escribe Aullido y circulan algunas ediciones muy pequeñitas, básicamente ahí la gente que estaba en el rollo de Ginsberg. En ese momento le hacen un juicio al editor de Aullido por obscenidad. Y es un juicio que tiene una repercusión mediática tremenda. ¿Tanta obscenidad tenía el libro? Bueno, es digo para leerlo. Sí. Es muy explícita con cosas homosexuales y con, pues no sé, con cosas de drogas también. Es un poema muy, muy bonito.
Bueno, y el caso es que gracias a esa repercusión y desde ese espacio que Ginsberg ha ganado es desde ahí que señala a Kerouac y señala En el camino, y es el año posterior cuando por fin se publica una versión de On the Road que está muy, muy cambiada respecto al manuscrito original de Kerouac. Pero es Ginsberg desde esa posición el que hace que nazca la generación beat, y de hecho es en el 57 cuando empiezan a aparecer artículos en el New York Times y cuando aparece un reportaje fotográfico que mencionamos en el otro vídeo, en el vídeo anterior, sobre Kerouac y toda la generación beat. Dejadnos que os pongamos otro ejemplo de esta cosa de cómo es la sociedad la que aupa al genio y no el genio el que aupa a la sociedad. Coges algo que tenemos hoy muy en día, ¿no? El feminismo. La cantidad de autoras que han estado absolutamente olvidadas y que no se han leído sus textos nunca, ¿no? Coged, yo qué sé, hay miles de ejemplos. Coged la generación del 27, ¿no? Todas esas estupendas autoras que hoy son unas absolutas desconocidas, ¿no? Cogeros a María Zambrano, cogeros a la Mayo, cogeos a... Bueno, sí, porque en ese momento no interesaba, a la sociedad no le interesaba lo que una mujer pudiera decir, entonces no tiene repercusión, no hay comunicación, es que al final es una comunicación. Ahí está, María Teresa León, Concha Méndez, o sea, hay un montón de autoras que claro que están a la altura de sus compañeros, pero que la sociedad pues no tenía las orejas para verlas y directamente no es que la saque de la... Las orejas para verlas. No tenía las orejas para verlas. Tenemos otros muchos ejemplos, ¿no? Quizá más actuales, ¿no? No sé si conocéis, habéis leído a Chimananda Ngozi, una autora nigeriana que a cuenta de que era una mujer y encima negra la íbamos a leer hoy en Europa, ¿no? Y sin embargo hoy se está rescatando eso. Una autora muy potente. Y tenemos a Lucía Berlín, también, durante muchos años. Clarísimo de eso. Una muy buena autora, ¿no? Sí. Se ha pegado 20 o 30 años totalmente olvidada y de repente de nuevo sale y empezamos a leerlo. De Gloria Fuertes, ¿no? No es que me guste especialmente la poesía de Gloria Fuertes, pero es una autora absolutamente despreciada. Sí. O sea, se la ha despreciado, se la ha puesto como una autora de cositas para niños, ¿no? Cuando era una poeta como la copa de un pino, ¿no? Y claro, tiene que venir el feminismo para decir, tú también, ¿no? Y meterlas aquí en las generaciones, ¿no? O Corín Tellado, ¿no? O sea, Corín Tellado es un pedazo de autora. Es un pedazo de autora que ha escrito miles de novelas y no sé si son 400 millones de ejemplares, una pedazo de bestseller, y que no solo se desprecia a la autora, se desprecia el género que hace la autora. O sea, toda la novela rosa es como si no existiera, prácticamente, ¿no? Que no ocurre lo mismo con Stephen King, que es exactamente lo mismo, pero en otro género. Género, ¿verdad? Claro, en este caso es las miedo. novelas iguales, pero es lo mismo. Y Stephen King, madre mía. Otra manera, yo creo creemos que muy clara, de ver cómo los genios o estas personas tan maravillosas son una creación social y cultural, es comparar, por ejemplo, dos pelis sobre el mismo genio hechas en épocas distintas. Y nosotros vamos a comparar la peli de los subterráneos de 1960, que habla del libro de los subterráneos escrito por Kerouac. Libro homónimo. Y la peli de 2012 de On the Road, sobre el libro de On the Road, En el camino, de Kerouac. Son dos pelis, una de los años 60 y otra del 2012, en las que nos dan una visión de ese Kerouac o del personaje que Kerouac creó basándose en sí mismo. Cosas que aparecen en la peli de los 60 y que no aparecen en la peli de 2012. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué construcción de Kerouac hacen diferentes? En la peli de los 60, por ejemplo, podemos empezar hablando del racismo. Mientras que el libro de los subterráneos es la historia de Kerouac enamorado de una mujer negra y con sus conflictos de raza y de género, en la peli de los 60 no aparece ningún personaje negro. La mujer de la que se enamora Kerouac es una francesa perfectamente blanca. En la peli, sin embargo, del 2012 se muestra a Kerouac enrollándose con una mexicana, recogiendo algodón, teniendo ahí un rollo medio hippie, y es que eso ahora le pone en valor. Es como que mientras antes no se mostraba porque la sociedad no le interesaba eso, ahora es algo que sí que interesa.
Más aspectos. Hay una cosa de clase, por ejemplo. En la peli de los 60, el Kerouac que nos muestran es un Kerouac acomodado, un Kerouac de una clase media alta, donde todos sus colegas son también de esa clase, viven en unos pisazos ahí grandes, su chica vive en un pisazo. Burgueses. Mientras que en la peli de 2012 eso no está para nada. El Kerouac que se nos enseña ahí es un Kerouac viajero, mochilero, que va de un lado para otro, que el entorno de él no es así para nada, vive en cuartos pequeños, que es algo con lo que ahora se puede empatizar mucho más. Hoy se pone eso en valor, ¿verdad? Hoy se pone eso en valor. Qué gracia. Sí. Mientras que antes no interesaba o no se ponía en valor. Más cosas, la homosexualidad. En la peli de los 60 no aparece para nada. En la peli del 2012 hay sexo explícito entre hombres. Es verdad que no directamente Kerouac, pero sí que aparece. Las drogas. En la peli de los 60 lo único que aparece es alcohol. En la peli del 2012 aparece heroína, benzedrina, alcohol también. Pirulas no aparecen, pero... Pirulas no aparecen porque no estaban de moda todavía. Sí. Qué gracioso soy. Sí. Otra cosa que es muy curiosa y que también enlaza con la peli de James Dean y con el libro de Salinger del Guardián entre el Centeno, es la relación que tiene con la madre, Kerouac. En la peli de los 60 es una relación como súper enfermiza, tóxica, es casi una relación de pareja, es una relación medio violenta. Kerouac la grita, la madre como que encumbra a su hijo y le quiere. En la peli del 2012, como ya no están de moda los rollos freudianos, no se muestra nada así. La madre de Kerouac es una mujer relativamente tranquila, relativamente potente, no es una mujer ingenua, no es una mujer que encumbra a su hijo, es simplemente una mujer que está en su posición tranquila y ya está, ¿no? Uh-huh. Y claro, y comparando estas dos cosas es imposible no hablar de los arquetipos de género que utilizan. La peli de los 60 muestra un Kerouac muy violento con las mujeres, a veces como que las golpea, las tira contra la cama, se enfada y se marcha. Es un Kerouac ahí como promiscuo, como con éxito con las mujeres. Es un arquetipo muy masculino y muy dominante. No es así para nada en la peli del 2012. Ahí el personaje es mucho más femenino, mucho más suave. De hecho, la chica que le gusta, que está con Cassidy, pues no se enrollan hasta el final y después de enrollarse ella le deja. En ningún momento Kerouac es ni mínimamente violento, tampoco lo es Cassidy. Y en este sentido de los arquetipos de género es también interesante la representación de la mujer, ¿no? En la peli de los 60 pues, son mujeres que atan a los hombres de la generación beat, que los quieren en casa. Que les atan con cuerdas, sí. Sí. Hay una escena... ¿no? Hay bondaje. No. Bondage. Como que la mujer es esa cosa de la casa, el hogar, ¿no? Y el hombre es ese personaje que quiere salir de ahí. La mujer es lo que lo retiene. Él es el proveedor. El proveedor. El guerrero. El proveedor que no quiere... Sí, qué horror. Bueno, y en la peli de los 2012, para nada. Los dos personajes femeninos principales que hay, uno es tan promiscuo y loco como es Cassidy, que es el de Marilou, y la otra mujer de Cassidy, hay una escena en la que se la muestra embarazada y con un bebé, como poniéndose un uniforme que parece de enfermera para ir a trabajar, mientras Cassidy se ha marchado de viaje con los Beats, ¿no? Entonces, al menos sí que en la peli del 2012 se refleja esas mujeres invisibilizadas haciendo el trabajo doméstico. Vale, o sea que en realidad lo que estás diciendo es que, bueno, yo no conocía a Kerouac, no sé si era de un modo más parecido al de los 60 o al de los 2012, pero casi un poco como que no solo la sociedad encumbra al genio, sino que lo pone como espejo. Las películas que has dicho casi hablan más de la sociedad que hacen la película, ¿no? Que del genio del que están hablando, Eso ¿no? Es como que cada una elige el Kerouac que le interesa. Claro, los aspectos de Kerouac que le interesan. ¿Dónde estaba Kerouac? Pues probablemente en un lugar intermedio, pero ahora nadie va a mostrar a un Kerouac machista, racista. Es que no es eso lo que... O en el medio o en otro, o en un tercer lugar, claro. que igual analizará dentro de 100 años otra película. Si es que existe el cine todavía y no se han ido las salas de cine al garete. Y Netflix se ha hecho con todo. Qué fuerte. Y se ha muerto. Qué fuerte. Filmin. HBO.
Nos quedan solamente muy poquitos ejemplos y con esto ya terminamos, pero dejadnos que hablemos de 2 ejemplos que nos dan muy buena idea de esto que hablamos de los genios no existen. Son muy buenos. No sé si habéis visto una película que es preciosa, que es Searching for Sugar Man, una película de hace relativamente pocos años, del año 2012, es un documental. La película habla de un músico, Sisto Rodríguez, que es un músico americano, que él era un trabajador, pero también le gustaba la música y consiguió publicar primero un álbum, un LP, que no tuvo especial éxito, después un segundo álbum, que tampoco tuvo especial éxito, y cuando estas 2 cosas pues, no llegaron a buen término, pues el tal Rodríguez, de origen mexicano, por cierto, importante, se dedicó a la construcción y se puso a trabajar normal. Pero vete aquí, quizás lo bonito del documental, de verdad que merece la pena verlo, es como un par de cintas de Sisto Rodríguez acaban, no sabemos cómo, en Sudáfrica. Y curiosamente, la contracultura sudafricana, el movimiento político anti-apartheid, toma las letras de Sisto Rodríguez como bandera de su movimiento, de su lucha, y la canción se convierte en un hit, ¿no? Y sí, es un nombre... Un icono tremendo. Un icono de la lucha, ¿no? A todo esto el Sisto Rodríguez no se entera de nada. No se entera. Y tiene que pasar, llegar al año 92, cuando 2 periodistas se ponen a buscar... a ver dónde ha muerto este tal Sisto Rodríguez, que no aparece en ningún lado, y nada, buscan y hasta que alguien, pues el antiguo editor del Sisto Rodríguez, uno de sus editores de su música, le dice que no se ha muerto y que el hombre sigue por allí, le hace una entrevista, sale en el documental. Bueno, no os contamos más porque lo vais a ver, sí, ¿no? Pero claro, es que esas letras que se convierten en símbolo contra el apartheid en Sudáfrica, en Estados Unidos no tenían no interesaba a la sociedad de esa época, y si encima un mexicano cantando a lo Bob Dylan, pues no interesaba. Entonces, justo. Es que es la sociedad la que pone ahí a la gente. Tienes que dar la suerte como que te pille en el momento que la sociedad quiera decir eso a través de ti, ¿no? Un último ejemplo quizás es el de Bob Dylan, que yo creo que es algo bastante conocido, pero no por ello tenemos que dejar de decirlo, ¿no? O sea, no sé si habéis visto de nuevo un documental, para mi gusto, de los mejores de Bob Dylan, que es el de No Direction Home, del año 2005, que, bueno, pues narra los primeros años de Bob Dylan. Se ve muy bien en el documental cómo Bob Dylan era un músico folk, era un músico que lo que le interesaba era la música, y de repente llega la contracultura americana de los 60, coge esas letras como bandera del antimilitarismo, de esos movimientos contraculturales de los americanos, ¿no? Y eso, claro, hay un momento en la película, bueno, la película no tiene desperdicio, el docu no tiene desperdicio, pero hay un momento en que en una entrevista están ahí todos los periodistas casi encima de Bob Dylan, que está allí, el hombre allí con sus gafitas y su gabardina, y le preguntan preguntas políticas, ¿no? ¿Qué piensa usted de esto? ¿Qué piensa del otro? Y le dice, a mí no me interesa nada de esto, a mí me interesa mi música, ¿no? Es como que le pasa como el agua a los patos, o sea, no le toca en absoluto, y sin embargo, muy a pesar suyo, al menos en principio, es tomado como un ejemplo y como de esa lucha, ¿no? Eso es. Hasta aquí el vídeo. Hasta aquí el vídeo. Los genios no existen. Nada, pasando bien. Sí, tiene como una cosa aquí, ¿no? Como si fuera el de la bestia esa de Street Fighter. Sí, o de Alien. ¿O de? La bestia de Street Fighter, el este verde. Sí, lo vi un poco de Alien, lo pasajero también. Sí, es como que está minado, está como con hueco.